Entre telares, creatividad y legado descubrimos el arte de la tejeduría con Laura Rancel. Laura Rancel, fundamental entre las entrevistas que tenemos previstas a lo largo de este Mida Lab y sobre todo lo que nos tiene que ofrecer. Cuéntanos y sobre todo ubica a la gente que nos está escuchando, ¿quién es Laura Rancel? Soy licenciada en Bellas Artes, he trabajado muchos años como diseñadora gráfica e ilustradora y desde hace más de 10 años estoy aprendiendo el oficio de tejeduría tradicional con Juan de la Cruz, que es mi maestro, y con él estoy dando clases de tejeduría tradicional en el Museo de Artesanía Iberoamericana de la Orotava, ahora mismo. Hay una parte que me parece curiosa. Cuando sé que tengo que hablar contigo, me voy un poco a tus trabajos iniciales. Y cuando empezamos esta conversación me dices, bueno, yo es que ahora solo doy clases, no tengo producto como tal. Y también tienes desde hace relativamente poco ese carnet de artesano fundamental para que todo esto sea una realidad, ¿no? Sí, yo me saqué el carnet hace 3 años, 2 o 3 años. ¿Por qué decides que el carnet de artesano es necesario? Porque llegó un momento en el que yo ya conocía el oficio y empecé a dar clases con Juan, a ayudarle a dar las clases. Entonces ya era una necesidad de tenerlo. Era el momento de sacarlo. Y entre las materias que trabajas, eres tejedora, ¿no? Haces tejeduría tradicional como oficio. Sí. ¿Qué te atrapa de la tejeduría? A mí todo lo que es manual y artesanal y demás me llama muchísimo la atención. Como con materiales muy sencillos haces cosas, ¿no? Los hilos, coges hilo, lo pasas por el telar y tienes un tejido, ¿no? Que después puede ser una falda, puede ser una talega, puede ser una colcha, puede ser muchas cosas, ¿no? Cuando te enfrentas o cuando te acercas a las personas a las que formas, a las personas a las que les das esos cursos, ¿qué es lo que crees tú que les atrapa también a ellos? ¿Qué crees tú que es lo que hace que la tejeduría sea un oficio en el que se pueden fijar? Hombre, la tejeduría tiene un ritmo que te atrapa. Cuando ya empiezas a controlar el telar, que son muchas cosas, al principio te ves un poco sobrepasado, pero son muchos hilos, los telares son grandes, son pesados. Nosotros usamos telares que son antiguos, que tienen más de 2 siglos de antigüedad. Y yo creo que ese ritmito, esa cosa de ir manipulando el material, es todo muy natural. Todo tiene historia, entonces yo creo que se te conecta con muchas cosas, ¿no? Vamos a ubicar también un poco a las personas que nos ven en este momento y que nos están escuchando, porque me llama la atención, tú venías del diseño gráfico, que podríamos decir que a lo mejor entre todo lo creativo puede ser casi lo más actual o de los más actuales, y nos vamos a algo tan tradicional como tejer. Ese cambio, esa fusión, ese movimiento, porque no es incompatible, pero sí a uno le dedicas ahora más tiempo pues que al otro. Bueno, para mí fue un cambio natural, no sé, yo conocí a Juan por medio de una amiga, se ofreció a darme clase, estuvimos yendo a clase pues unos cuantos años, era una vez a la semana nada más, era un curso que él dio a compañeros del Museo de Historia y no sé, yo me fui metiendo en ese mundo como muy despacito y eso, de una manera muy espontánea, no, sin ningún tipo de pretensión. Yo tampoco tengo ningún tipo de conexión con el folclore, que a lo mejor sería una manera de llegar, ¿no? Yo soy de muchas alumnas que son de grupos folclóricos. Claro. Pero ni eso, o sea, el interés por eso, por los materiales, por las cosas, por saber cómo están hechas. El textil pues siempre ha estado en las casas de todo el mundo, ¿no? Todo el mundo tiene una abuela que cosía. Mi abuela, por ejemplo, tenía todas las puertas de la casa con ropa que se quería arreglar. Eso en mi casa era bastante habitual, ¿no? Por parte de mi otra abuela también había costureras. Yo no las conocí, pero bueno, a lo mejor algo me llegó de ahí. No sé, natural, totalmente natural. Y he ido a la tejeduría tradicional y la tejeduría tradicional me ha traído Almida, que es muy contemporáneo, ¿no? La intención de Almida es diseño e innovación, o sea, he vuelto al principio, ¿no? Sí, bueno, manda la mano. ¿Cómo llegas a Almida? Porque tu interés por avanzar en esto, por la innovación, que es uno de las palabras que también lleva directamente, te lleva a traer a que te trae hasta aquí. Sí, a mí me lleva ese interés de unir el diseño y el oficio que ya conocía, ¿no? Unir las dos cosas. Eso me atrajo un montón. A mí me encanta el diseño de objetos y demás. A mí el diseño industrial era una de las cosas que yo quería estudiar. Me quedé estudiando Bellas Artes aquí, pero siempre me ha atraído muchísimo, ¿no? Y esto,
aunaba las dos cosas, ¿no? Era una suma de las dos cosas. ¿Crees en el valor también de acercarte a algo? Me refiero que no es que el MIDA te haya ido a buscar a ti, sino que sale la convocatoria y eres tú la que decides. Sí. Voy a acercarme porque creo que la acción es fantástica y también creo que tengo mucho que ofrecer, ¿no? Porque Sí. si no, no tendría sentido. No, yo no me lo quería perder. Yo lo vi una oportunidad y cuando vi el programa un poquito, era un poquito un boceto de un programa, no nos daban toda la información y los mentores que venían y un poquito el carácter que tenía el programa, yo quise estar ahí, no me lo pensé mucho, la verdad, ¿eh? Y ahora la experiencia del MIDA, ya cuando ha avanzado y estamos en este punto. No, ya estoy súper contenta, he aprendido un montón. La sensación de que queda todavía mucho más que aprender, ¿no? A mí me gusta quedarme así, que haya siempre como puertas abiertas, ¿no? Y el MIDA ha abierto un montón de puertas, una manera de plantearte el objeto con otra metodología, con mayor intención, no es ponerte a hacer cosas, es ponerte a hacer cosas pensando qué es lo que vas a hacer primero. Y esa reflexión me gusta, y documentar todo lo que hemos hecho también para reflexionar sobre lo que se ha hecho, ¿no? Eso te lleva a sitios al final. Hace un momento, precisamente hablando de llevar a sitios, me decías, es importante que se exponga como estás puesto aquí, es importante que los objetos, si te detengas a mirarlos, si vas a una feria de artesanía, están ahí, la gente los va a consumir y se los va a llevar porque, no sé si estás de acuerdo o no, pero a lo mejor la gente cada vez es más consciente del valor de la artesanía. Sí, ahora mismo sí. Se ha trabajado mucho para que se consiga, o sea, es un trabajo que lleva mucha concienciación, muchas horas de entiendan lo que les estamos contando, pero está iluminado como tiene que estar, el objeto está ahí, no es como en una feria donde está todo expuesto. ¿Qué necesidad le veías a esto? ¿Qué necesidad veías a que se encontraran sobre la mesa, que es el lema de este año y sobre todo el concepto, distintos objetos de distintos artesanos? Yo creo que es muy importante la mesa, el objeto final, y es muy importante las mesas que están alrededor, que son las mesas de los procesos, que la gente vea también cómo fue madurando un poco la idea, cómo se fue transformando el material. Eso también es muy importante. No se ven aquí las herramientas, bueno, algunas sí hay, pero no todas. Pero eso es muy interesante, que la gente lo vea también, no solo el objeto final, sino vea el proceso, para que lo pueda valorar también. ¿Cubrió tus expectativas de las que tenías al inicio? El MIDA la superó. Yo tampoco es que tuviera una idea muy clara de lo que iba a ser, ¿no? Porque era un programa que todavía estaba por desarrollar, la primera vez que se hace, pero sí, a mí sí. En lo personal, incluso la gente que he conocido, yo me he sentido súper bien. Yo no conocía a casi nadie, porque yo soy totalmente nueva en este ámbito, ¿no? No he ido a una feria, mucha gente se conocía de ferias. Hombre, hace mucha vida, casi se crean unas familias alrededor de las ferias. Incluso. Yo no conocía a nadie, conocía a Pilar y poco más. ¿Crees producto para ir también con todas las personas que has compartido estos días y compartir ferias y eventos? Cada vez hay más, gracias a Dios. Sí, no, se valora. Yo también valoro la artesanía desde otro punto de vista ahora, viendo la experiencia de todo el mundo, porque todo el mundo habla. Se convirtió en un sitio de encuentro también el MIDA, ¿no? Del sector. Y eso es muy interesante porque hay pocos sitios. Están las ferias, pero en las ferias vas a trabajar. Aquí fue un sitio un poco de encuentro para que la gente pudiera un poco debatir, ¿no? Si tuvieras que destacar alguna de las vivencias, no solamente esto tan genérico de conocer a gente, de compartir, de debatirlo, sino algún punto concreto de que haya acontecido durante este tiempo. A mí lo que más me ha gustado, sobre todo por el desarrollo de mi producto, fue muy experimental, porque yo la fibra con la que trabajé, yo no la había trabajado nunca. ¿Cómo llega a tu mano? Porque en una sesión del MIDA. Ellos la traen, yo no le hice ni caso, porque aquello era... todo el mundo metió mano y aquello era una cosa, un desorden. Digo, que vaya, eso vaya, no me acerco. ¿Yo qué voy a hacer con eso? Yo voy a usar otra cosa y me dedico a trabajar con otro material. Y cuando ya me iba de la sesión, hablando con Idoia y con Cita, les comento, yo esa fibra no la había visto nunca en ese formato. ¿Y la has usado? No, pues estás tardando, me dijeron. Y me dieron la fibra y me la llevé para mi casa. Y me la llevé para mi casa y empecé un poquito a experimentar. Y esa cosa de poder experimentar con un montón de libertad, sin juicio, sin nada, o sea, yo ahí fui libre y encima me animaban a hacerlo, o sea, yo ahí fui feliz. Para mí fue lo más importante porque
a lo mejor me hubiera trabado más, me hubiera dado vergüenza, hubiera recurrido a cosas que ya conocía, ¿no? Para dar me voy por aquí que lo sé, estoy más segura y sé que voy a La zona de conseguir, confort, ¿no? claro, un resultado que tal, pero no, me fui a eso y me animaban, o sea, era el ambiente perfecto para hacer eso, porque después había un montón de gente con un montón de experiencia, muchísima más experiencia que yo, que me podía ayudar, entonces esa parte para mí era muy importante. ¿Recurriste a ellas en algún momento de dificultad cuando te Todo el enfrentas a la rato, fibra? ¿Sí? todo el rato. ¿Y cómo fue la acogida? Uno hace preguntas todo el rato y ves los problemas que se van enfrentando los demás, también vas aprendiendo de lo que se van planteando los demás. Tú sabes, pues mira, pues por ahí puedo ir yo, por ahí no me voy a meter. Vas aprendiendo de todo, ¿no? Pero es el momento de eso, de dudar. Dudar no está mal, equivocarte no está mal. Ese era el ambiente, ¿no? Para mí. ¿Hubo en algún momento que miraste la fibra y dijiste, uff, ¿por qué me metí en este jardín? O sin embargo dijiste, No, yo ellas disfruté, tenían razón. yo disfruté muchísimo, sí, yo muy agradecida. Yo disfruté, además he cogido un camino largo y laborioso porque yo cojo la fibra, la anudo, trabajo Cuéntanos hilo el proceso, por por hilo. favor, Sí. un poco así a grandes rasgos. La fibra de plátano se saca del tallo. Lo prensan, separan lo que es el esqueleto del tallo, de la pulpa y del agua, y te quedan unos hilitos muy finitos. Lo lavan, lo secan al sol, lo peinan así, no mucho, y después pues yo voy sacando hilito de ahí, lo voy atando y lo voy poniendo en una canilla para tejer. ¿Y a partir de ahí? Y a partir de ahí pues tiene un cuerpo que yo no me había dado cuenta del cuerpo que tenía y me permite crear una estructura. Y entonces pasé de tejer en plano, porque yo empecé tejiendo Claro. en el telar y todo, a inventarme unos telares, unos moldes y empezar a darle volumen. Ese fue el descubrimiento mío, fue ese. Y además llevarlo sobre la mesa, ¿no? Sí. Cuando se decide que de lo que se va a tratar es sobre la mesa, es de objetos de uso que se ponen en una mesa, que visten una mesa, que son las que nos acompañan y sobre todo las que también son útiles muchas veces. ¿Te parece que es más fácil llevado así o te parece que dejártelo abierto y que tu creatividad te llevará donde tú prefieres? Es más fácil cuando te acotan de alguna manera. ¿Sí? Si te dicen este es el material, esta es la forma, este es el uso, empiezas a crear desde ahí, es más fácil. A lo mejor si te lo dejan todo abierto, te cuesta más decidir qué hacer. ¿Sí? Aquí te van reduciendo las opciones y dentro de esa opción el trabajo creativo es grande, igual, ¿no? Pero yo creo que te cuesta un poquito menos llegar a una conclusión. Un reto, ¿no? Cuando tú dices, va, tengo estas pautas y a partir de ahí... Además, el tejido que yo estaba haciendo era muy delicado, o sea, darle eso a una utilidad iba a ser complicadísimo. Lo mío al final pues no tiene una utilidad al uso, no es para contener cosas, es para ver. Hombre, es que realmente es para crear una atmósfera, ¿no? Pero no... Y sobre la mesa y en lo que tiene que ver alrededor de todo esto, la parte ornamental es fundamental, ¿no? Sí. Nos ayuda no solamente al que sea útil, sino que sea bonito, que sea atractivo y que esa mesa tenga muchísimo más valor que si estuviera sin ese tipo de objetos. Sí, sobre todo porque el briefing era para hostelería. Entonces, claro, sí que es importante crear un diseño, ¿no? Un carácter, que los espacios tengan una identidad, ¿no? Entonces, los adornos ayudan a eso, a crear esa identidad, ¿no? En este punto, en 2026, en el mes de abril, cuando miras para detrás y ves lo que ha sido del MIDA, ¿qué conclusiones sacas? Pues el camino ha sido largo. La verdad que sí, cuando hicimos el Pechacucha, que empecé a buscar las fotos de todo y hacer una recopilación de todo, me di cuenta que el camino ha sido largo, que se ha evolucionado un montón. Yo estoy muy contenta, el resultado ha sido buenísimo. Yo ya no pienso como pensaba cuando empecé el MIDA. Tengo ahora más herramientas para afrontar un diseño. Wow. Eso es lo que pienso. La verdad que por parte de la organización, yo creo que este es el objetivo, ¿no? Sí. Que los artesanos digan, esto merece la pena y la artesanía merece la pena. Sí. Porque tú, ¿en qué momento ves que está la artesanía actualmente? ¿Cómo ves la artesanía Yo creo en España en general, en el mundo y en Canarias en concreto, Tenerife? Yo creo que está habiendo como un resurgimiento de todo lo que es manual en general. Yo creo que es un momento bueno que hay que aprovechar de la artesanía. La gente está poniendo en valor las materias primas naturales, el trabajo manual, el tiempo, está queriendo tener también un consumo más pensado, no tan una compra. Es que hemos comprado muchas cosas y hay que hacer como un poco más intencional el consumo, ¿no? Entonces la artesanía yo creo que encaja mucho ahí.
¿Crees que a lo mejor también, no solamente nuestra forma de vivir, sino también la labor que se ha hecho por parte de los artesanos, los primeros, o sea, luego el apoyo por parte de las instituciones que vienen, que también viene posteriori, ¿crees que ha sido fundamental para consumir con conciencia ahora? Sí. Para que cuando vas a comprar una camisa y vale un precio o una hondilla o cualquier tipo de objeto artesanal, digamos, es que esto vale esto, porque detrás de esto hay todo lo que ahora nosotros ya conocemos. Hay un trabajo grande, sí, y es muy importante que la gente lo conozca, que conozca el proceso, que conozca las materias primas, lo que merece la pena, lo que no, porque al final deberíamos de cuidar un poco en lo que gastamos el dinero, ¿no? Y en lo que, porque al final el dinero es tiempo que hemos gastado haciendo otra cosa para tener dinero. Entonces, hagamos que todo valga nuestro tiempo como consumidores y el tiempo de la persona que lo ha fabricado, ¿no? Sin duda. ¿Cómo ves el futuro de la artesanía tanto en colaboraciones, en proyección, en creación, en diseño, en innovación? Yo creo que la artesanía ofrece muchísimas cosas, que es muy flexible, que la puedes llevar hacia varios ámbitos. Lo puedes llevar al diseño, lo puedes llevar a la tradición, y colaborar entre artesanos es súper interesante. Yo aquí, conociendo los procesos, la manera de trabajar de la gente, te da ganas de hacer cosas con los demás, ¿no? Es una cosa también muy buena del MIDA. Yo no conocía a casi nadie, pero es que entre ellos que se conocían, no conocían la manera de trabajar de cada uno, ¿no? Y entonces aquí, como conocían el objeto final a lo mejor. Claro, como compartíamos el proceso, pues esa parte también es muy buena de colaborar. Hace que el producto al final pueda mejorar, ser un producto muchísimo mejor. ¿Crees que para que el futuro sea tan brillante como a lo mejor se parece que va a ser, tenemos que hacer algo por parte de los artesanos y también por parte de los consumidores? O sea, tenemos que llegar un punto más allá, como dice aquel, no dejarnos dormir, sino seguir constantes en la tarea. ¿De qué? ¿En qué tarea? En la tarea que estamos haciendo ahora, en que avance, en que hayan encuentros, en que hayan acciones como esta, en que hayan ferias, pero también algo más profesional destinado a que ustedes se encuentren y se puedan dar esas colaboraciones. Yo creo que hay que crear lugares de encuentro para que haya reflexión y haya debate y que la gente piense en lo que está haciendo. ¿Y en Tenerife en concreto cómo lo ves? A mí Tenerife me parece que le falta un poco de identidad a la artesanía. Creo que la artesanía se perdió en algún momento, que se fabricó mucha cosa pequeñita para la compra rápida, porque también se estaba cambiando mucho el consumo de la gente. La gente hacía mucha compra sin pensar y el artesano se vio un poquito abocado a eso, ¿no? A que hay una feria, la gente tiene que comprar y perdimos un poquito el rumbo, ¿no? Y yo creo que se está un poco volviendo a eso, a hacer objetos que realmente merezcan la pena y volver al objeto importante, y que la gente lo consuma, ¿no? Yo creo que hay una demanda de un consumo de un objeto un poquito mejor. Me parece curioso, ¿no? Haces esa referencia, lo hago para venderlo, porque de alguna manera también hay que venderlo porque tengo que sacarle partido y tengo que vivir de esto de alguna manera. ¿Se puede vivir de la artesanía a día de hoy después de las experiencias? Yo creo que sí, pero hay que vender bien y hay que hacer las cosas bien y hay que poner el producto en un buen sitio. No es lo mismo vender un producto que de los que están aquí expuestos de esta manera que en un mercadillo, una feria, ¿no? Hay que revalorizar ese momento de venta, hay que elevarlo un poquito para que la gente pueda hacer productos mejores y venderlos a mejor precio. ¿Hay algún producto, algún objeto de estos que tú hayas visto aquí que hayas dicho, wow, nunca me imaginé que este objeto se podía, aparte del tuyo, que ya sé de entrada, que la primera que la sorprendida fuiste tú de la fibra que utilizas? Yo estoy sorprendida con el trabajo que he hecho. Pero ¿crees que hay algún objeto que tú digas, qué curioso, ¿no? Nunca me había parado a valorarlo de esta forma. ¿Alguno en concreto que destacarías sin A mí me gustan todos, la verdad. El trabajo que han hecho los alfareros me gusta muchísimo, porque yo no conocía mucho de la técnica. Y creo que lo han llevado a un sitio muy interesante, porque ellos sí que se nota todavía la referencia del producto tradicional del que han partido y han conseguido un objeto bastante contemporáneo. A mí me gusta mucho, con muchísima identidad. Hablando de los alfareros, hablamos contigo de la tejeduría, oficios distintos dentro de la artesanía. ¿Crees que existe la posibilidad de que un objeto sea de las dos cosas a la vez? O sea,
lo enfocas de manera de que en algún momento pueda haber ese matrimonio entre, claro que entre los dos oficios. Mis objetos finales tienen la base de cerámica. La hice con Pilar, la jícara. Colaboraciones puede haber miles, la verdad. El textil y la cerámica pegan mucho porque son muy diferentes, ¿no? Hacen un contraste muy interesante. Por ejemplo, con Nathalie, que hace tintes, también podría ser una colaboración en cualquier momento. Además, ella es muy coherente con el tema de los tintes naturales. Súper. Las materias primas. Es una persona que tiene muy claro... Ella es, por ejemplo, un ejemplo de una persona que tiene muy claro su trabajo y lo sabe vender y lo sabe poner en valor, por ejemplo. Ella, sin embargo, haciendo alusión a lo que hemos hablado durante todo este rato, ella sí va a las ferias, ella exhibe su producto en las ferias, pero también lo exhibe en lugares como estos y lo lleva a exposiciones. O sea, vemos como su trabajo es transversal, atraviesa todos los campos que se pueden atravesar para darle el valor a la artesanía que ella tiene. Luego, sus vajillas se encargan y se compran y se consumen en lugares... De Pilar, dice. Sí, en lugares súper importantes. Sí. Puede ser a lo mejor que tú hayas puesto un foco en, a lo mejor como empresario, porque al final los artesanos también tienen esa parte empresarial. ¿Puede ser una buena forma de trabajarlo? El de Pilar a mí me parece muy interesante. Ella se ha focalizado en restauración y yo hablando con ella el otro día, hablando un poco del MIDA, de las conclusiones para mí del MIDA, que me ha llevado a un lenguaje propio y tal, yo le decía a Pilar, es que yo quiero ser como tú. Porque la gente no viene aquí a encargarte una vajilla, la gente quiere la visión que tú le vas a dar a esa vajilla. Y eso es el objetivo de mi trabajo, debería ser ese, y el trabajo de todos los artesanos, ¿no? Que acudan a ti porque a lo mejor por tu estética, por tu saber hacer, por cómo tratas los materiales o por lo que sea, ¿no? Pero que conozcan tu visión, lo que tú puedes aportarles a ellos, no que te van a encargar una cosa... es así, no, sino que te vengan y tengan esta necesidad y quiero que me ayudes tú a resolverla con tu saber hacer, ¿no? Ella también se dedica a enseñar, ¿no? Sí. Y muchas veces está eso, ¿no? En donde tú llegas tímida, como pasará con tus alumnos también en el museo y te llegan y te dicen, oye, tengo esto, pero no sé por dónde llevarlo. Esa parte también es encantadora, ¿no? En el que le abres un mundo a gente que está hambrienta de poder hacer algo como lo tuyo. Darles recursos, darles herramientas y explicarles las cosas. A mí dar clase me encanta, porque ves cómo la gente va... perdiéndole el miedo al telar, porque al principio es como que no se atreven a hacer absolutamente nada, ¿no? Cuando estás tejiendo llega un momento en el que tienes que enrollar la tela porque ya no puedes continuar, no tienes espacio. Eso es, porque tienes que quitarle los frenos al telar y tienes que rodar y tienes que no sé qué, y ellos piensan que se les va a desarmar. Y ya ves como al final del curso, nuestros cursos son largos, son de 3 meses casi, ya lo hacen solas, ya pasan de ti, ya no sabes ni lo que están haciendo en el telar porque ya van rápidas, ya van sueltas, ya hacen todas las tareas ellas solas. Eso es muy bonito cuando la gente empieza a entenderlo además y te hablan con el vocabulario que es también, que es una de las cosas que hacemos mucho hincapié en clase, es que se usa el vocabulario del oficio tradicional. Claro, fundamental, ¿no? Pues, ¿verdad? Para nosotros sí. Me llama la atención, dice, ya van solas. Ya van solas. No hay hombres. Esta vez sí, hemos tenido 2 alumnos, dos alumnos hemos tenido. Es un llamamiento a que los hombres se arriesguen y se atrevan también, que no van a perder nada. Lo único que pueden hacer es ganar. Sí, no, pero mayormente son mujeres, la verdad. En casi todos los talleres que se dan en el museo, calado, bordado y demás, casi todos son mujeres, sí. Sin embargo, hablas de tu maestro, ¿no? Que es Juan de la Cruz. Sí. Ese momento en el que tú dices, wow, estoy aprendiendo con Juan de la Cruz. ¿Tú te das cuenta de la importancia que tiene? Porque el legado que él nos está dejando a todos ya en vida, o sea, es brutal. Ya soy muy afortunada. Sí, ¿no? Es como... Y que sea él, porque además con el tono que tiene, cómo te lo cuenta, cómo lo toca incluso, ¿no? Además, él es instintivo. Cualquier cosa que le preguntas, él te lo quiere explicar, quiere que lo entiendas. Comparte todo, comparte un montón de anécdotas y de cosas. Y a clase lleva piezas de su archivo para que las chicas lo vean y las toquen y las miren y demás. Que son muy importantes cuando ves textiles antiguos, porque te das cuenta de la calidad a la que tienes que aspirar. Él que es celoso de llevarlo todo correcto, de no pisar en falso directamente, sino todo el trabajo que hace es perfecto, creo que lo podemos decir sin miedo alguno.
que diga, yo quiero continuar con esto, significa que también estamos en buenas manos, o sea, que se fía de la gente que está alrededor de todo esto. Sí. Una persona con este prestigio y con esta capacidad de verlo, que se fíe, yo creo que es un orgullo de los que lo hacen, ¿no? Decir, wow, lo estamos haciendo bien, Sí, ¿no? es que él aprendió así, él aprendió de maestros que quisieron compartir con él, ¿no? Y eso yo lo digo muchas veces, lo que nosotros hacemos, dar clases de teoría tradicionales, es aprender un oficio que es patrimonio de todo el mundo, entonces tenemos que ser generosos y tenemos que enseñar todo lo que sabemos a los demás, porque es que no es nuestro, Claro. es un conocimiento que no es nuestro, no nos pertenece. Y que han compartido durante estos días en Mida Lab y que es una gozada. Después de esto, ¿hacia dónde vas, Laura? Yo quiero seguir investigando. O sea, ¿Sí? me han quedado muchas cosas por el camino porque mi proceso fue muy experimental, entonces probé muchas técnicas a ver por dónde podía ir, a ver cómo funcionaba la fibra. Y ahora al preparar las cosas para aquí, para la exposición y para el pechacucha del otro día, digo, uy, esto lo dejé aquí parado, pero por aquí puedo continuar ahora, ¿no? Tengo un montón de cosas ahí O sea, por las que seguir. Esa visión contemporánea también, a dónde nos lleva, es el camino que tienes marcado y en el que estás para trabajar de eso, que estás en ese momento en el que dices, yo quiero hacerlo ya, no quiero que se me pase, que estoy aquí arriba, no quiero bajar un fisquito. Y quiero hacerlo todo, que es lo malo. No, me tengo que centrar porque si no, no funciona. Tengo que centrar y pensar cómo quiero hacer las cosas y a dónde quiero ir, pero tengo un montón de cosas por empezar, montones. Eso es lo más inmediato. ¿Y de cara al futuro? No tengo ni idea. ¿Compraremos tus productos? Ojalá. ¿Sí? Voy a ir poquito a poco, pero sí, quiero hacer las cosas bien. Tengo ganas de hacerlas bien, de documentar todo y de ir pasito a pasito. Y nosotros que te seguiremos los pasitos, cada uno de esos pasitos, Sí. porque es un placer decir que alguien con una trayectoria como la tuya, que haya hecho las cosas despacio, que haya ido llegando y que sea tan generosa de regalar sus conocimientos a día de hoy, es toda una gozada. Mil gracias por regalarnos este ratito. Muchas gracias, ha sido genial, muy cómodo todo, ¿eh? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Cuando quieras repetimos.